Salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Mis queridos peregrinos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Hemos ido recorriendo nuestra peregrinación virtual de manos de Abraham y hoy tenemos que ver un capítulo muy disgustoso, pero muy importante y muy necesario para nosotros, y es el capítulo de la caída de nuestros primeros padres, el pecado original y el pecado en general. Estamos hablando del capítulo número 3 del Génesis, nada más que como no sabemos dónde fue el pecado original, pensamos que podíamos venir nada más y nada menos que a Sodoma y Gomorra. Hemos venido a Sodoma y Gomorra y aquí vamos a hablar hoy del pecado, y con esta catequesis vamos a cerrar nuestra segunda parte de nuestra peregrinación virtual. La primera fue la grande introducción sobre si el hombre podía conocer al hombre o no, Abraham, Jacob, etc. Luego empezamos con Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ayer vimos la creación del ser humano, el amor de Dios que creó al ser humano y lo puso a cargo de toda la creación. Y hoy vamos a ver el capítulo 3 del Génesis, que es la caída de nuestros primeros padres, el pecado original y el pecado en el mundo. Es un tema difícil de tratar, feo de tratar, pero tenemos que tratarlo, es importante. Si no damos al pecado original la importancia histórica y teológica que tiene,
banalizamos toda la obra de la redención, toda la venida de Cristo, y si banalizamos la venida de Cristo, banalizamos toda la redención y mandamos a Dios por la borda. Parece increíble, pero hablar del pecado es hablar del perdón, es hablar de la misericordia, es hablar de la redención también. Voy a mostrarles con nuestro mapa tecnológico súper importante, les voy a mostrar en dónde estamos para que se puedan ustedes ubicar. Miren, queridos hermanos, aquí vuelvo a enseñarles un poquito todo el mapa. Hemos estado en la parte norte, hace 2 días estuvimos aquí en Rosh Hanikra, luego grabamos la creación del hombre en Magdala, y hoy hemos viajado todo el Valle del Jordán, hemos atravesado todo el Mar Muerto y estamos aquí, Monte Sodoma. Monte Sodoma, espero que lo puedan ver bien, Monte Sodoma. En este momento estamos al lado del Mar Muerto, y aquí vamos a empezar, luego vamos a subir aquí al Monte Sodoma y desde aquí vamos a ver el desierto y vamos a ver lo que quedó de Sodoma, es decir, vamos a ver los restos terribles que causó el pecado, y no solo el pecado original, también el pecado de los hombres. Vamos ahora a visitar aquí al lado una escultura de sal que quedó en la roca, y esa escultura de sal es la que aquí en Israel se conoce como la esposa de Lot. La esposa de Lot. Se acordarán ustedes que Dios amenazó de destruir a Sodoma y a Gomorra porque estaban inmersas en el pecado. Ahí Abraham estuvo defendiendo y regateando con Dios: por favor, perdónalos. Mira, si hay 50 justos, bueno, si hay 50 justos lo perdono. Y si solo fueran 40, pues también lo perdono. Y si solo fueran, y regateó a Abraham hasta 1, y ese 1 no lo hubo. Había una corrupción total entre los habitantes de Sodoma y Gomorra, y Dios mandó un castigo terrible. Hizo llover azufre y fuego del cielo y aniquiló todo lo que había en esta zona, y lo vamos a ver hasta el día de hoy. El Génesis dice que cuando hubo disputas entre los pastores de Abraham y de Lot, Lot escogió esta zona porque era la vega fértil del río Jordán, y hoy vamos a ver lo que quedó de la vega fértil del río Jordán. Vamos pues, y cuando Abraham regatea con Dios para que salve la ciudad, etcétera, y finalmente dice Dios: no hay ningún justo, las voy a destruir. Y entonces Abraham pide y suplica por su sobrino Lot, y así manda Dios unos ángeles, unos enviados, para que saquen a Lot, y lo saquen rápido porque va a caer este fuego y este azufre del cielo. Y cuando están saliendo de la ciudad, le dicen los ángeles a Lot: y no volteen para atrás, porque si voltean se van a convertir en sal. Y dice la Biblia que la esposa de Lot, no se sabe su nombre, alguna tradición la llama Edith, no se sabe, no está en la Biblia. La esposa de Lot voltea y se convierte en sal porque desobedeció al mandato de Dios. Esa escultura que quedó hoy aquí en medio del desierto es una escultura imaginaria, obviamente, pero es una escultura de sal, y les voy a mostrar también una roca inmensa de sal que pesa a lo mejor 20 o 30 toneladas de sal, y esto nos recuerda ese episodio. Y basados en este episodio vamos a ver nuestra catequesis el día de hoy: el pecado original, el pecado de los hombres y la promesa de la redención. Vengan conmigo.
Queridos amigos, acaba de terminar una nueva cuarentena, creo que ya vamos en la tercera o cuarta cuarentena, y se ve enseguida que muchos judíos han salido al campo a dar la vuelta, a hacer picnic, y hasta han venido aquí a la escultura de la esposa de Lot. Por eso se ven algunos coches. Hemos estado viendo mucha gente, muchas motos que pasaban un poco por todos lados. La gente tendrá muchos deseos de salir de casa, como imagino que estamos ahora en todo el mundo. Es impresionante venir a este lugar, saber que en otros tiempos, en tiempos antiguos, era una zona fértil, hermosa, llena de vegetación y buena para los cultivos, y ver ahora que solamente hay piedras y tierra y que apenas crece alguna que otra planta, algún que otro arbusto. Queridos amigos, estamos llegando aquí a la escultura, famosa escultura que en Israel llaman la esposa de Lot, y les voy a mostrar a ver cómo hacemos, porque esto está muy enlodado, ha llovido recientemente. A ver cómo hacemos para que puedan ustedes ver un poco esto. Espero que no me quede yo aquí empantanado. Gracias a Dios tengo el báculo de Abraham, y con esto puedo ver un poco cómo está la tierra. Sí se puede caminar. Queridos amigos, esta piedra que ven a mis espaldas no es piedra, es sal, es una roca inmensa de sal. Yo no sé si pesa 30, 40, 50 toneladas. Y también aquella esfinge, podríamos llamar esfinge, que está allá arriba en la roca, es inmensa, es grandísima y es de sal. Por eso tradicionalmente este lugar se considera como el lugar de la esposa de Lot. Les recuerdo, es una remembranza de un pasaje bíblico muy importante y muy comprometedor para nosotros de recordar. Quiero hacer un brevísimo panorama del inicio del Génesis. Y Génesis significa origen, inicio, fuente, ¿verdad? El libro del Génesis nos está diciendo, con el lenguaje propio de ese libro, con los caracteres del autor sagrado, que en forma de imágenes nos está diciendo las verdades iniciales, las verdades originales de la revelación. Dios crea el mundo, crea todo es bueno, Dios lo ama, Dios crea al hombre, el hombre es el rey de la creación, Adán es el encargado de poner nombre a todas las criaturas. Finalmente Dios le da a Adán la mujer que lo acompañe, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Están felices y encantados de la vida, y en ese ambiente y en esa situación paradisíaca, nunca mejor dicho, paradisíaca del paraíso, Dios nuestro Señor quiere probar al ser humano, como probó a los ángeles, para ver si le obedecen, para ver si ameritan más. Dios nuestro Señor, en su providencia, permite pruebas y tentaciones a los seres humanos, lo ha permitido siempre, y parece como que estuviera en la mente de Dios. Pero no es para fastidiarnos, es para enriquecernos, para glorificarnos, para darnos todavía más. Y así Dios permite que los seres humanos sean tentados por Satanás. Si ustedes toman el libro de Job,
el inicio del libro de Job es muy significativo y nos puede dar idea de lo que pasó con nuestros primeros padres. Dice el inicio del libro de Job que llegó el demonio, lo vio Dios y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? También lenguaje bíblico, hay que entender las expresiones de la Biblia. ¿Cómo te ha ido? Dice, pues andaba yo por la tierra dando vueltas. Y le dice Dios, ¿y no viste a mi siervo Job, que es muy santo y muy bueno? Y le dice el demonio, claro, es bueno y santo porque no lo has probado, pero pruébalo, ya verás, a ver si te bendice. Y Dios le dice, te doy permiso de que lo tientes, te doy permiso de que lo pruebes. Va el demonio, prueba a Job de un modo espantoso, pueden leerlo, no es muy grande el libro de Job, y Job jamás dice ninguna blasfemia, ninguna rebeldía contra Dios, y después de muchas pruebas y muchas dificultades, lo que pasa es que Dios premia a Job y le da mucho más de lo que tenía antes. Yo creo que ese es el esquema que tenemos que pensar en la tentación que Dios permitió y la prueba que Dios hizo a los ángeles y a los hombres en el origen. Pues resulta que los hombres cayeron, con eso se introduce el pecado en el mundo, el pecado original. Ya hablamos de eso un poco, pero vamos a repetir en la catequesis. Este pecado se difunde en el mundo y hay en el inicio del Génesis, ya para el tiempo de Abraham, hay ya 3 momentos y 3 grandes pruebas de Dios. El primero va a ser el diluvio. Dios estaba harto del pecado, de la desviación, de la degeneración del ser humano y le dice a Noé, construye por favor un arca porque te vas a salvar solo tú con tu familia y una pareja de cada animal. ¿Se acuerdan ustedes la historia del arca de Noé? Y manda Dios el diluvio. El diluvio acaba con toda la humanidad excepto con Noé, y con Noé comienza una nueva humanidad y Dios hace una alianza con Noé y la alianza es el arco iris. Cuando haya nubes verás un arco en el cielo, ese signo de mi alianza. Luego viene la Torre de Babel, queridos hermanos, se juntan los seres humanos, se creen superdioses, quieren hacer una torre que llegue hasta el cielo y dominar toda la tierra, y Dios los castiga con la confusión de las lenguas. Dios permite que empiecen a hablar lenguas diversas, no se entiende nadie con nadie, aquello no funciona, imposible. La perversión de la comunicación humana. Y el siguiente castigo que aparece en el Génesis, repito, ya en los inicios, es el castigo de Sodoma y Gomorra. La perversión era total, basta leer, son 2 o 3 capítulos del Génesis, la perversión era total, la sodomía, no hay ni un solo justo en la ciudad y Dios permite que haya una lluvia de fuego y de azufre del cielo que arrasa absolutamente todo y solamente sobrevive Lot con sus hijas y sus yernos y sus animales. Queridos hermanos, aquí tenemos la esfinge de la así llamada esposa de Lot. Aquí tenemos esta mega piedra de sal que nos puede recordar un poco ese pasaje de la Biblia. Y ahora vamos al monte Sodoma, vamos a subir aquí arriba y vamos ahí a hacer nuestra catequesis en la punta del monte de Sodoma y eventualmente allí vamos a celebrar la Eucaristía si el viento y las circunstancias nos lo permiten. Vamos para allá.
Mis queridos peregrinos, hemos caminado a través del desierto casi 7 kilómetros para llegar aquí a la cima del Monte Sodoma. Monte Sodoma. Allá abajo, al lado del Mar Muerto, es donde vimos la estatua de la esposa de Lot y donde introdujimos nuestra peregrinación. Y voy a comenzar directamente, con su permiso, con la lectura de el capítulo 3 del Génesis. Vamos a leer esto. Es palabra de Dios, es revelación divina. Nos está delineando los rasgos de la humanidad en los inicios. ¿Qué pasó en los inicios? Les recuerdo que son los géneros literarios, es decir, es un modo como el autor sagrado quiso y pudo expresar lo que Dios le inspiró. No tenemos que tomar algunas cosas literalmente, sino en el sentido que la Biblia y la revelación nos quiso transmitir. Dice así el capítulo 3 del Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Y contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de la vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y del polvo al polvo tornarás.
El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios dijo para el hombre y su mujer, hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Y Yahvé Dios dijo: He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Y le echó Yahvé Dios del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Queridos hermanos, vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la caída. Esta es la explicación de nuestra fe, este es el sentido verdadero, real de la caída, del pecado, y es importante que lo afinemos no como esas percepciones que a veces tenemos nosotros, sino como lo que es en verdad. El pecado, ofensa a Dios, maldad, mucha maldad, engaño, soberbia, para que así podamos aplicarle el remedio adecuado y entender el remedio adecuado. En primer lugar, decíamos antes que Dios, como nos refiere el mismo Génesis, vio que todo lo que había hecho era bueno. Todo era bueno. Después de cada día, y vio Dios que era bueno, Dios vio que era bueno, Dios vio que todo estaba bien. ¿Qué pasó? Primeramente, queridos hermanos, entró el pecado en el mundo. Y entró, ya lo mencioné antes brevemente, porque Dios quiso poner una prueba moral a los ángeles, porque eran espíritus puros, inteligentes, libres, y Dios quería darles más. Dios quería cumplir, en fin, hasta el fondo lo que Él había planeado, igual que a los hombres. Y en esa prueba algunos ángeles rechazan a Dios, se sienten soberbios, quieren ser como dioses y simplemente se alejan, se apartan del plan de Dios. Y como son espíritus y son eternos, están en el mundo, están en la creación, constantemente rebelándose contra Dios e incitando a la rebeldía contra Dios. No son omnipotentes porque no son dioses. Estos ángeles tienen un poder limitado, ejercen un influjo limitado en la medida en que Dios nuestro Señor, con una voluntad permisiva, les deja actuar en el mundo, porque así quiso Dios respetar nuestra libertad. Y por eso vemos que se aparece el demonio en forma de serpiente. ¿Qué hace el demonio con Eva? Comienza inmediatamente diciéndole una mentira. ¿Por qué Dios no quiere que coman ustedes de todos los árboles del paraíso? Y Eva responde bien, no, sí, podemos comer de todos menos de este. Y entonces, segunda mentira, claro, Dios sabe que si ustedes comen esto, serán como dioses. Esta frase a los padres de la iglesia, a los teólogos, les ha hecho intuir la tentación en que cayó Satanás, el mismo demonio, Lucifer. Seréis como dioses. Es la tentación del orgullo, es la tentación de la vanidad, es la tentación de la soberbia. Querer ser como Dios, querer ser yo mi Dios, la egolatría. Y entonces Eva, viendo el fruto y que era apetecible, etcétera, etcétera, comió de él y le dio a Adán. También aquí la acción del demonio y del pecado es que si ya caí yo, que caiga el vecino, y así caemos todos estamos fastidiados. Queridos hermanos, de todos los males que se ven en la humanidad, en nuestra sociedad cada día, tantísimos males morales y físicos, a veces nosotros pretendemos darles explicaciones
psicológicas. A veces pretendemos darle explicaciones sociológicas, incluso fisiológicas. Esta persona, claro, es que mira, nació con la luna en 3/4, el otro no, claro, hace 20 generaciones, su tatarabuelo Chosno, quién sabe qué hizo. Entonces, como si tuviéramos un condicionamiento irreversible. Tendríamos que llamar las cosas por su nombre. Hay debilidades, es verdad, hay condicionamientos, es verdad, y hay pecado. Y hay que llamar las cosas por su nombre, porque si doramos la píldora, nunca vamos a encontrar la solución verdadera. Y queridos hermanos, la solución verdadera al pecado es el amor de Dios, es la gracia de Dios y es la redención. Tanto es así que en este mismo pasaje que acabamos de leer, está apenas sucedido el pecado original, está ya la promesa de una redención, de modo velado todavía, de modo simbólico si quieren, pero Dios le dice a la serpiente que su descendencia y la descendencia de la mujer van a estar peleando y la descendencia de la mujer le va a aplastar la cabeza al demonio. Y esa descendencia de la mujer, queridos hermanos, es Jesucristo. Es a la luz de Cristo que nosotros entendemos la gravedad del pecado, la gravedad de la ofensa a Dios, la gravedad de todas nuestras idolatrías, sean de la índole que sean. El pecado es una realidad, es un pecado de origen, no es un pecado personal que yo haya hecho, sino un estado de pecado en el que nacemos los seres humanos. Y por eso Cristo mandó a los apóstoles ir y bautizad. Ese bautizo en el nombre de la Santísima Trinidad que purifica el pecado en nuestras almas y que nos devuelve la gracia de Dios. Es verdad que no volveremos al estado original del paraíso hasta que estemos en el cielo, si Dios quiere, pero nos devuelve la gracia de Dios, nos devuelve las armas. Cristo venció para que también nosotros venciéramos. Por eso me parece a mí tan sin sentido una cierta idea que se ha metido en el mundo y que incluso a veces hasta algunos sacerdotes, hermanos míos, la predican y que está completamente equivocada a mi modo de ver y con el catecismo en la mano. Me contó un amigo esta historia, que fueron a un bautizo y el sacerdote en el bautizo les presentó al niño y le dicen: miren, qué niño, qué preciosidad, qué ternura, qué belleza. Eso de la pecado original es un modo de decir las cosas, pero ¿cómo es posible que haya pecado en una criatura infinitamente bella, salida de la mano de Dios? Queridos hermanos, me parece una teología muy ingenua y que vanifica, destruye los méritos de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz para la salvación, para el perdón de los pecados. Es verdad que un niño no puede tener pecados personales, no tiene conciencia, ni edad, ni modo de hacerlos, pero nace en un estado de pecado que, como hemos venido diciendo, es el pecado original. Ya hablamos de el pecado de los ángeles, un pecado de soberbia, un pecado tristemente irreparable. El pecado de los ángeles, queridos hermanos, dado que son espíritus puros y en la condición en que Dios nuestro Señor los creó, es un pecado que no se puede perdonar, es irrevocable. La elección de los demonios, y eso tiene una semejanza en el campo de los seres humanos con las personas que mueren en pecado mortal y que no quieren reconciliarse con Dios. Dios no puede obligar a nadie a la conversión. Dios no puede obligar a nadie a que redima o purifique sus pecados con la gracia si uno no quiere. Es lo que el Evangelio llama el pecado contra el Espíritu Santo. El demonio queda como el gran mentiroso
el engañador, el padre de la mentira, el padre de la muerte. Los evangelios nos van a hablar del demonio de muy diversos modos, pero todos son muy serios y que debemos considerar con mucha atención. Esta poder que tiene el demonio, que es lo que llamamos también el poder del mundo, ¿verdad? El mundo en oposición de Dios. Ya saben que la santificación y la salvación de los seres humanos tiene 3 enemigos: el demonio, el mundo y la carne. 3 enemigos del alma, decía el catecismo antiguamente: el demonio, el mundo y la carne. El demonio porque es el padre de la mentira. El mundo porque esa mentira que el demonio ha ido introduciendo en el mundo va tomando formas sociales, va tomando formas psicológicas, va tomando formas de modas, de ideologías. Y la carne porque el pecado original introdujo en nosotros la concupiscencia. Pero, queridos hermanos, esta acción del demonio y del pecado en nuestra vida, Dios jamás permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Eso nos lo enseña también la Escritura. Dios permite al demonio a veces que nos tiente para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestro ejercicio en la virtud, a veces para nuestra humildad, como en el caso de Pedro, que negó a Jesús y se lo advirtió Jesús, pero eso seguramente lo dejó humilde para el resto de su vida y era importante también para su misión. Dios no permitirá jamás que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman. Queridos hermanos, aquí la realidad del pecado y del demonio como que se vuelve discriminatoria. Si yo amo a Dios, la tentación me sirve de prueba y de crecimiento. Incluso algunas caídas Dios puede permitir, ¿verdad? Porque como dicen el proverbio, no hay mal que por bien no venga, no hay mal que por bien no venga. Pero si uno ama al demonio y si uno ama el mundo y si uno ama el pecado, realmente va a ser difícil, va a ser complicado. Ya comenté ayer en la catequesis qué había pasado con el pecado, qué hizo el pecado original en el ser humano. Y dijimos, hirió nuestra naturaleza, las fuerzas naturales del ser humano en su alma y en su cuerpo, de dónde viene el dolor, la muerte. Ya dijimos que perdimos los bienes preternaturales, no nos cansábamos, no sufríamos, teníamos un conocimiento de Dios y de las cosas, no padecíamos dolor, no teníamos fatiga, verdaderamente, y no teníamos la concupiscencia sobre todo. El pecado original nos dejó ese daño, esa condición que nos hace difícil y que nos implica que nuestra vida sea una lucha, sea una conquista. El cielo, queridos hermanos, nos lo tenemos que ganar. No somos náufragos que vamos a la deriva, cogidos a un tronco y a ver a dónde voy a parar. Dios nos dio la inteligencia, Dios nos dio la libertad, Dios nos dio la voluntad, Dios nos dio su gracia, Dios nos mandó a su Hijo Jesucristo, Dios nos manda a los santos, Dios nos regaló la revelación, pero la lucha no nos la quita nadie. No nos la quita nadie. Por eso, queridos hermanos, tenemos que tratar generosamente de vivir ¿en qué? De vivir en la obediencia a Dios. Me emociona mucho que mi báculo, el báculo de Abraham, tiene escritos aquí los mandamientos de la ley de Dios. Están en inglés,
los mandamientos de la ley de Dios. Porque así como Adán introdujo el pecado en el mundo por una desobediencia, y esa desobediencia se ha ido propagando por generación, porque en Adán pecamos todos, nos enseña San Pablo, en Adán entró la corrupción en el género humano, así por la obediencia de otro, que es Jesucristo, entró la salvación y nos fueron devueltas las gracias y los bienes que Dios nos había otorgado y nos abrió las puertas del cielo, donde ciertamente estaremos como hijos con el Hijo contemplando al Padre en la eternidad. La obediencia de la fe. Pero decía yo antes, si no llamamos las cosas por su nombre, ahora se han metido muchas modas, hay una corrupción del lenguaje espantosa en el campo de la moral. Ahora a los pecados a veces gravísimos se les llama rehacer la vida. No. Tiene derecho a rehacer su vida, es decir, a vivir en pecado, ¿verdad? Ay no, pobrecito, es que mira, ha sufrido tanto de chico, lo bulearon en el colegio, entonces tiene todas las excusas para hacer lo que le dé la gana. Y cuando hablamos del pecado, queridos amigos, podemos hablar de pecados individuales, singulares. Yo, pues soy ser humano, soy débil y tuve la desgracia de caer en un pecado, punto. Pero ¿qué pasa además cuando ese pecado se convierte por repetición de actos, se convierte en un mal hábito, en una adicción? Verdaderamente el demonio nos esclaviza y nos esclaviza con mentiras. ¿Cuántas veces he escuchado yo personas que tienen adicciones ya muy notables y todo el mundo las nota menos ellos? No, si yo dejo de tomar el día que quiera, mañana si quiero dejo de tomar, pues a ver, deja de tomar. No, es que yo fumo solo marihuana, pero es de vez en cuando y no me va a pasar nada. ¿Sí? Tú eres el único al que no le va a pasar nada con la marihuana. Y así nos hacemos engaños, no llamamos las cosas por su nombre y poco a poco nos vamos enredando, no solo en el pecado, sino en el hábito, en la dependencia y en la adicción. Aquí estamos ya entrando no en el campo del catecismo, en la parte del credo, sino en la moral, pero creo que es importante que lo contemplemos, que hablemos de esto con seriedad, con madurez. Las consecuencias del pecado ya las vimos. La muerte del alma en su vida de gracia, el género humano quedó dañado, entró la concupiscencia, perdimos tantos bienes, tantas gracias. El pecado original que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado de una manera análoga. No es un pecado en sentido de pecado personal, sino que es un pecado contraído y no cometido. No cometí yo el pecado original, lo contraje en el momento mismo de mi concepción. Queridos hermanos, viniendo aquí ahora en el camino por el desierto, pensando en el Génesis, los orígenes, ya les dije, el castigo de Adán y Eva expulsados del paraíso terrenal, no sea que vayan a alargar la mano al árbol de la vida. Y tenemos que hacernos un examen de conciencia si no estamos alargando la mano al árbol de la vida, porque el que toca la sexualidad está tocando el origen de la vida, el que toca formas artificiales de crear la vida humana está alargando la mano al árbol de la vida. Decía yo que viniendo por aquí pensamos en la expulsión de nuestros primeros padres del paraíso, el pecado, todo lo que trajo.
hablamos del Arca de Noé, el diluvio universal, hablamos de la Torre de Babel, hablamos finalmente de Sodoma y Gomorra. Recorrimos unos 20 kilómetros de desierto donde no se vio una sola planta. Esto que fue el valle maravilloso que escogió Lot, cuando Abraham y Lot se dividieron la tierra prometida, Abraham le dijo a Lot, escoge tú lo que quieras, y Lot vio la vega del Jordán y vio que era fértil y muy buena y dice, yo me quedo con esto. Y Abraham dice, yo me voy por el otro lado, y se fue a Hebrón y luego a Betel y a Siquem, como hemos ya venido hablando. Queridos hermanos, si esta era una zona fértil, hermosa y maravillosa de la tierra prometida, y ahora es un desierto donde no he visto una planta en 20 y tantos kilómetros, posiblemente sea una imagen de lo que es el pecado, de lo que es la devastación que el apartamiento de Dios, la desobediencia de Dios, el orgullo causa en la vida humana. Tenemos que pensarlo bien, tenemos que considerarlo con toda seriedad, queridos amigos, queridos peregrinos. En la peregrinación de la vida el pecado nos va cargando piedras. Hoy recojo una, mañana otra, un día una chiquita, otro día una grandota, un día una lápida. Y nos vamos cargando en la peregrinación de la vida y esa carga amenaza aplastarnos, matarnos, sepultarnos, en vez de caminar con diligencia y con libertad por los caminos de Dios y para llegar tranquilamente a la eternidad. Queridos hermanos, dice la liturgia en el prefacio cuarto que hemos venido rezando estos días y que hoy también voy a rezar, dice, no lo abandonaste al poder de la muerte. Dios no nos abandonó al poder de la muerte. Hablar del pecado, de su fealdad y de sus consecuencias nos hace entender todavía con más profundidad la grandeza del amor, el don de la redención, lo que Cristo hizo y quiso hacer por nosotros, por nuestra salvación, para donarnos nuevamente la dignidad de hijos de Dios, la gracia de Dios. De esto, la semilla primera y más hermosa, la flor más linda, es la Inmaculada Virgen María. María fue preservada del pecado original, único ser humano en toda la historia de la humanidad desde el pecado original, que fue preservada no por sus méritos, sino por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Porque la redención que trajo Cristo con su pasión, muerte y resurrección es universal, abarca a todos los seres humanos. Ya depende de cada uno apropiársela y vivirla. Pero la Virgen María la recibió anticipadamente para poder cumplir como solo ella cumplió en la obra, en la colaboración en la obra de la redención de la humanidad. No podía venir Dios al mundo en una persona manchada de pecado, y por su amor, por su anticipación y por la redención que también nos iba a llegar a nosotros, la preservó de toda mancha de pecado original. Ojalá, queridos hermanos, que aprendamos de la Virgen, que aprendamos de los santos, que aprendamos de la revelación, lo que es el pecado, para huir de él, para apartarnos. Acuérdense que la mejor huida es no pactar, no dialogar con las tentaciones y sobre todo no enredarnos en situaciones de pecado. Antes hablé de un pecado concreto que uno puede caer por debilidad, por distracción, por inmadurez, por lo que sea. Hablé también de los malos hábitos, pero también hay que hablar de los estados de pecado. Cuando uno se mete en un tipo de vida, en un mal negocio, en una profesión rara, en una relación rara, donde no puede vivir
en amistad con Dios y en obediencia de sus santos mandamientos. Queridos hermanos, llamemos las cosas por su nombre. Quiero leerles para terminar una frase que a mí siempre me ha motivado mucho. Me la dijo un compañero sacerdote legionario. Dice él que cree que sea una frase de San Camilo. Pues será de San Camilo, no lo sé, pero a mí me llegó al corazón. Dice así: haciendo el mal se experimenta placer. Sin embargo, el placer pasa enseguida y el mal permanece. Haciendo el mal se experimenta placer. El placer pasa enseguida y el mal permanece. Hacer el bien cuesta fatigas. Sin embargo, la fatiga pasa enseguida y el bien permanece. Me parece muy hermosa esta frase, muy aleccionadora, muy pedagógica, porque somos seres humanos, somos falibles, nos equivocamos, somos débiles, pero Dios está con nosotros, Dios nos ama, Dios mandó a su Hijo Jesucristo y lo prometió. Fíjense qué hermoso, en el momento mismo de la caída, cuando Dios se aparece en el paraíso. Y fíjense qué interesante y qué triste. El hombre se esconde. Me escondí porque estaba desnudo. Cuando nos escondemos de Dios, cuando nos apartamos de los sacramentos, a veces echándole la culpa al sacerdote que predica muy mal o que es muy aburrido, que en la iglesia se oye muy mal, el sistema de sonido no funciona, que la sacristana es regañona y no sé cuántas excusas a veces tenemos. Seamos sinceros, cuando nos apartamos de la palabra de Dios, cuando nos apartamos de los sacramentos, cuando nos apartamos de la oración, cuando nos escondemos de Dios, tenemos que preguntarnos: ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿No habrá un desierto en mi vida donde antes en mi alma estaba Dios, la felicidad, el diálogo con Dios, el señorío en el paraíso, y de repente no me habré quedado yo por propia elección expulsado del paraíso? Quiero terminar con una anécdota muy simpática, queridos amigos. Ya les dije que yo recibí la catequesis y la explicación de estas cosas cuando tenía yo 5 años. Yo recibí la primera comunión a los 5 añitos y recibí la catequesis antes, entonces presumo que entre 4 y 5 años. Me acuerdo muy bien, mi mamá nos explicaba estas historias y le ponía, claro, mucho dramatismo al asunto. Dios los corrió, yo me imaginaba una espada de fuego, pero de kilómetros de distancia. Y resulta que cuando dice que los expulsó del paraíso y los mandó fuera, en el rancho que tenía mi papá, tenía un pequeño ranchito, un terreno fuera de las afueras de nuestra ciudad en Puebla, y estaba la casa, y detrás de la casa había una barranca. Ahora la veo de adulto y es una zanja, pero en aquel tiempo me parecía el cañón del Colorado. Y en esa barranca había una zona que le llamaban el Jagüey. Jagüey en México es como una pequeña reserva de agua. Había manantiales de agua y habían excavado una zona bastante grande, a lo mejor de 15, 20 metros por 6, y ahí era como una grande piscina, vamos a decir. Le llamaban el Jagüey. Y como éramos niños, chicos, tenía yo 4 o 5 años, dice: no se acerquen al Jagüey, no se vayan a caer, no se vayan a caer el Jagüey, no vayan a la barranca, porque en la barranca asustan los perros. Entonces, cuando mi mamá nos explicó que Dios sacó a Adán y Eva del paraíso y puso un ángel en la puerta con una espada de fuego para que no volvieran, yo me imaginaba en mi imaginación que los había sacado allá como aquella barranca espantosa que a mí me parecía el fondo del infierno. Queridos hermanos,
Dejemos nuestras explicaciones infantiles y nuestras concepciones infantiles y veamos en el contraluz del amor y la misericordia de Dios la gravedad, la fealdad del pecado, los estados de pecado, los hábitos y vicios que nos alejan de nuestra dignidad. En vez de estar felices, en armonía con Dios, con la naturaleza, con nuestros hermanos, con nuestra familia y con todo el mundo, acabamos en pleito con todos. En primer lugar, con nosotros mismos. Vamos a pedirle a Dios que con esta catequesis entendamos la gravedad y la fealdad del pecado y también que agradezcamos de todo corazón la maravilla de la gracia y del perdón y del bautismo que nos devolvió nuestra dignidad de hijos de Dios.